Pues bienvenidos a esta sesión de entrenamiento en línea de Business Source Ultimate, esta base de datos que también tienen disponible para el área económico-administrativa. Ahorita vamos a ver su trascendencia también. Es importante que sepamos en qué consiste, en dónde encontrarla, cómo sacar máximo provecho de los recursos que nos ofrece, porque generalmente estamos acostumbrados a ver una base de datos en donde tenemos journals o revistas o libros electrónicos, pero a veces hace falta, necesito conocer cuál es la situación económica de un país, por ejemplo, si voy a hacer un estudio comparativo o si necesito hacer un análisis de viabilidad de un tema, comparando la inflación que puede existir en diferentes mercados o diferentes países, países con esta economía emergente o de tal característica, el impacto de cierto tema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos sirve Business Source Ultimate. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, gracias por la presentación al maestro Salvador. Mi nombre es Cristina García Peña, soy Senior Training Specialist para EBSCO Information Services, efectivamente desde hace ya una buena cantidad de años. Entonces, por eso creo que finalmente es muy importante desarrollar estos cursos, no solo con esta es la teoría, son estas las cosas, sino para mí, el desarrollo de mis competencias, o el desarrollo de competencias de mis estudiantes, con qué cuento, con qué herramientas, ¿no? Vamos a llevarlo a este lado tangible, donde podamos estar compartiendo otro tipo de elementos a nuestra comunidad. Así es que, bueno, siempre inicio también platicándoles de quién es EBSCO. EBSCO es una empresa norteamericana líder y con presencia a nivel mundial en la que buscamos transformar vidas al proporcionar contenido relevante y confiable como, cuando y dónde las personas lo necesitan. En este caso, hemos desarrollado diferentes bases de datos multidisciplinarias especializadas que reúnen a los editores más importantes a nivel mundial. Ayer vimos Econlit, Good Full Text y ahora vamos a ver Business Source Ultimate. Entonces, bueno, vamos platicándoles. Business Source Ultimate nos ofrece finalmente a los estudiantes, a los docentes, a los investigadores, aún más de lo que se necesita para lograr una investigación de éxito. Hay más revistas activas en texto completo, revisadas por pares, más revistas de negocio líderes, más contenido internacional que proviene de todos los rumbos, ya sea Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte, Latinoamérica. De hecho, aquí esto es parte de lo que quiero compartirles, que vamos a estar encontrando pues estos reportes de industria. Aquí vemos diferentes áreas de la economía que nos van a estar sirviendo. Si yo quiero estar encontrando, bueno, un estudio de caso por ejemplo, no sé, de la industria alimenticia, de alguna, por ejemplo, del grupo Bimbo, no sé, de productos químicos, del mercado de capital, en fin, tenemos todos estos elementos de la industria automotriz. Siempre hay diferentes elementos que ustedes van a estar observando. En este caso, bueno, pues vamos a ver que tenemos en cuanto a revistas activas y a texto completo por país, tenemos aquí se engloban a cerca de 70 países, vemos Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Italia, Japón y por supuesto Estados Unidos. Aquí vemos que hay una gran aportación por parte de este elemento, pero también vemos otros países que son muy interesantes. Business Source Ultimate es una base de datos que nos da bueno, revistas activas en texto completo y que no son de acceso abierto, 2,649 publicaciones, revistas activas en texto completo revisadas por pares y que no son de acceso abierto, 1,519, revistas activas en texto completo revisadas por pares y sin ningún embargo, 966, y revistas activas en texto completo que no son de acceso abierto y que están indexadas en Web of Science o Scopus, 860 publicaciones. Entonces, esto es muy importante. Ayer les decía que en nuestras bases de datos no es que encuentren un poco de todo, ¿no? Sino que hay un proceso editorial muy importante que reúne a las publicaciones de mayor prestigio a nivel mundial. Por ejemplo, en esta base de datos, ayer también hacía alusión a ellas, por ejemplo, vamos a encontrar The Quarterly Journal of Economics, que está rankeada en el primer lugar en Web of Science, si vemos en el primer cuartil, el primer lugar, o The Journal of Human Resources, etcétera.
Pero también vamos a encontrar publicaciones que pues son muy útiles como Foreign Affairs. Por ejemplo, estaremos viendo Harvard Business Review. También esta es una base de datos que nos permite tener acceso a este tipo de fuentes. Ahorita vamos a estar revisando. Bueno, entonces nos vamos aquí directamente. Ya estamos en la biblioteca de la UNAM. Hoy, como saben todos, bueno, pues en este caso, ustedes pueden hacer la recuperación de información desde el descubridor de información. EBSCO, de hecho, es el proveedor para este descubridor. Desde aquí podríamos estar recuperando Business Source Ultimate y hacer la recuperación integral de todos los recursos, no solo de EBSCO, sino de todos los editores que suscribe la UNAM. Y también estaríamos viendo, en este caso, literatura que proviene también de los repositorios institucionales, etcétera. Pero cuando queremos detonar el aprovechamiento de los recursos especializados de este tipo de bases de datos, bueno, pues entonces nos vamos aquí a la biblioteca digital. En la biblioteca digital vamos a irnos a la parte de ciencias sociales, que es en donde están ustedes o esta área del conocimiento catalogada. Y aquí vemos diferentes recursos, ¿no? Aquí vamos hacia abajo y aquí está Business Source Ultimate. Vamos a dar clic en este icono. Yo ya estoy autenticada. Por supuesto, recuerden, voy a hacer un poquito más grande mi pantalla. Bueno, no tanto, ya creo que está bien en realidad. La plataforma puede estar en inglés. Sin embargo, desde Languages podemos cambiar a español la plataforma. El contenido va a permanecer como ustedes quieran. ¿Saben qué? Y les tengo un tip especial. Cuando trabajamos con una base de datos especializada, francamente, lo que les recomiendo es sí iniciar su sesión de aquí en donde dice conectar. Estamos en una sesión general de la UNAM, pero vamos a encontrar tanta información de tanta utilidad, búsquedas muy precisas gracias a los tesauros, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que inicien su sesión personalizada aquí dando clic en conectar. Si sus cuentas institucionales están vinculadas a Google, maravilloso, o si tienen una cuenta de Gmail, lo pueden hacer, o si quieren, si su cuenta no estuviera vinculada a Google, pueden hacer su registro en esta otra opción para después conectarse con su correo electrónico y su contraseña. Voy a dar clic aquí en continuar con Google. En este caso, elijo mi cuenta y ya de esta forma estoy en una sesión permanente. Fíjense que, bueno, hoy no vamos a partir que sí de una búsqueda básica y vamos a estar trabajando de esta forma pues que todos o muchos de ustedes podrían estar ya teniendo esa sensibilidad. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es irnos a una búsqueda avanzada. Voy a poner un ejemplo realmente esperando que sea nada más em, pues ilustrativo, que nos permita pues ver, por ejemplo, cómo recuperar de manera certera nuestra información. Por ejemplo, en este caso, vamos a pensar en el caso de como sabemos en las búsquedas avanzadas, vamos a establecer nuestra estrategia de búsqueda con las preguntas: ¿qué fenómeno desea observar? ¿Qué lo detona? ¿En qué población o en qué geografía? ¿De cuándo a cuándo? Entonces pensemos en que yo quiero buscar, por ejemplo, un tema de small business, ¿no? Pequeñas empresas, sí, pero ¿qué queremos de las pequeñas empresas? Pues yo busco la parte de recursos humanos, ¿no? Human resources. Entonces, ¿pero qué queremos pues el management, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué queremos? Incentivos. No, podemos estar haciendo nuestras búsquedas preferentemente en inglés. Entonces yo estoy haciendo la traducción literal de mis términos. Bueno, pues yo puedo hacer aquí diferentes ejercicios que vengan en texto completo, de cuándo a cuándo. Voy a dar clic en buscar. Entonces yo ya tengo aquí una búsqueda, simplemente hice una búsqueda un tanto abierta, tengo 141 resultados. Y entonces digo, ¿será correcto lo que estoy haciendo? Entonces, por ejemplo, aquí hablan de motivación, personal management. Qué interesante, ¿no? No estoy viendo como tal. Aquí sí en el título, sí vemos Human Resource, pero
hay aquí algo que no está completo, ¿no? Algo no me está funcionando correctamente en esta búsqueda. O quienes trabajan con el descubridor hacen una búsqueda similar y tienen muchísimos resultados y la relevancia de esos resultados puede no ser la mejor. Entonces, bueno, por cierto, antes de irme a los tesauros y a trabajar con estos elementos para tener búsquedas mucho más certeras, vean, por cierto, que esta base de datos, cuando trabajamos sola con ella, podemos ver las referencias citadas, la cantidad de veces que se cita en esta base de datos. Podemos estar viendo esa trazabilidad de dónde viene este documento, de dónde se trabajó. Entonces, tenemos esto a nuestro favor. Y bueno, entonces, a ver, yo hice algo aquí. Yo busqué Human Resources. Si se dan cuenta, en la pantalla superior, siempre les menciono que vamos a estar trabajando con herramientas que nos permiten recuperar de forma especializada nuestra información. Entonces, aquí está el tesauro. ¿Qué son los tesauros? Los tesauros es el vocabulario controlado, es estandarizado con el que nos podemos acercar todos con una misma perspectiva o connotación a un tema dentro de una disciplina. Entonces, en este caso, a ver, yo voy a dar clic antes de continuar con mi búsqueda. Está bien, Small Business, sí sabemos que es Small Business, pero Human Resources, entonces voy a Tesauros. Aquí al dar clic en la segunda caja, por ejemplo, cuando yo busco Human Resources y busco el término contiene o el término empieza, puede ser, doy clic en buscar y entonces aquí está, justamente me dice, mire, le recomendamos que en lugar de buscar Human Resources, utilice Human Capital o Human Resources Department. Qué interesante. A ver, entonces doy clic en Human Capital y yo voy a poder ver que aquí por Human Capital se entiende, ¿no? Permítanme aquí que se actualice mi pantalla. Entonces aquí viene. eh, entonces, a esta. Que por Human Capital vamos a estar entendiendo el valor económico de un individuo o una población, esto respecto al conocimiento, habilidades y capacidad para cualquier organización o sociedad. Qué interesante, no, no era como, estaba hablando de temas de incentivos, entonces no, no tiene que ver esa parte. Entonces, aquí encontramos otros términos, ¿no? Personal management. A ver, vamos a dar clic en personal management, por ejemplo. Y entonces, ahora sí, puedo ver que personal management hace alusión a todo lo que tenga que ver en el campo de la administración, que va viendo, que tiene que ver con la responsabilidad que va desde el reclutamiento, contratación, capacitación, compensación, desarrollo y cuidado en general de los empleados. Entonces, esto tiene mucho más que ver con lo que yo quería. Entonces, en lugar de haber buscado Human Resources, ya sé que es Personal Management. Y aparte de esto, yo puedo estar viendo aquí, por ejemplo, diferentes términos que me van guiando. Entonces, justamente vamos a ver aquí diferente supervision of employees. Podemos ver justamente pues aquí tenemos en orden alfabético, inclusive todos estos elementos. Entonces, bueno, pues ya que me voy a este tema, digo, bueno, efectivamente, yo quiero buscar por personal management. Yo voy a decir, añade este término a mi búsqueda. Entonces, con el descriptor personal management o la materia, vamos ahora sí a dar clic en búsqueda avanzada. Perdónenme, bueno, pero ya sabemos que es personal management. Ok, ahí está, personal management. Y entonces veíamos incentives aquí con el autocompletado y small business. Ahí está. Ahora sí, quedamos que personal management debe de ser mi término temático o descriptor. Bien, podemos aumentar más cajas, pero también aquí están modos y empleadores de búsqueda. Vamos a trabajar ahorita con operadores booleanos. Les recomiendo siempre aplicar palabras relacionadas, buscar también dentro del texto completo y aplicar materias equivalentes. Yo voy a limitar ahorita ya mi información a texto completo porque quiero asegurar esto. Yo quiero información de enero, por ejemplo, del año 2017 hasta junio del 2022. Ya está. Ahora,
inclusive puedo buscar estudios de caso, reportes de país. Ahorita regresamos a estos temas en particular. Doy clic en el botón de buscar y tendré resultados ya totalmente orientados o enfocados a estos elementos. Aquí vemos cómo estamos trabajando con Personnel Management, Administration of Human Resources, ya tiene esa connotación y tenemos justamente todos estos elementos de incentive, small and medium size enterprises, etcétera. Aquí tenemos todos estos elementos. Entonces, vemos o reconocemos entonces que la herramienta de los tesauros nos permitirá tener información mucho más relevante y que impacte en los temas que verdaderamente necesitamos. Entonces, bueno, ahí están estos elementos. Por supuesto, recuerden, si ya encontré o tuve una búsqueda exitosa porque ya hice uso de los tesauros, ya hice lo que necesitemos. Bueno, en este caso, justamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vamos a estar teniendo aquí, por ejemplo, hace unos instantes, bueno, hace un ratito daba otro curso y me preguntaban, ¿y qué tan actualizada está esta base de datos? Bueno, este ejemplo que estamos dando ahorita, recuerden que EBSCOhost tiene y el descubridor tienen un algoritmo que se llama ranking de relevancia, es decir, que va a buscar el mayor número de coincidencias entre la o las palabras que estamos buscando en el título, en el resumen, en las materias, en la fuente, en los autores, en el texto completo. Y lo que tenga ese mayor número de coincidencias se coloca hacia arriba. Sin embargo, si yo quisiera ver lo más actual, miren, en este botoncito puedo pedir lo que sea más reciente, lo más antiguo, por fuente, por autor o por relevancia. Entonces aquí yo reorganizo y estoy encontrando un documento de marzo del 2022. Depende de lo que ustedes necesiten, van a hacer esos ajustes, ¿de acuerdo? Entonces, pero a mí me gusta trabajar mucho más por relevancia porque no necesariamente requiero lo actual, yo requiero este tipo de información. Ahora, cuando ustedes hayan encontrado o hagan uso de este tipo de herramientas y entonces ya tienen una búsqueda muy certera, recuerden que con el botón, al estar autenticados en su cuenta personalizada, con el botón de compartir, pueden ustedes estar generando una alerta de correo electrónico a todos aquellos que están haciendo una maestría, un doctorado, un artículo, la tesis, lo que quieran. A lo mejor durante ese semestre van a estar trabajando con un tema en particular. Bueno, pues ahí podemos generar una alerta de correo electrónico. Aquí solamente agrego mi correo electrónico y entonces vamos a elegir que cada vez que haya un nuevo documento que cumple con estas características, me avisen con una frecuencia diaria, semanal, quincenal o mensual, con los artículos publicados en los últimos 1 año, 6 meses, 2 meses, 1 mes o sin límite, y damos clic en guardar alerta. A partir de ese momento vamos a recibir información de los temas que estamos buscando. Ahora, recuerden que los documentos en esta base de datos van a venir en texto completo en PDF o en HTML. Recordando que los textos completos en PDF son PDFs nativos que podemos seleccionar, copiar y llevárnoslos directamente a un traductor o a nuestro trabajo, a donde ustedes requieren. Los PDFs se pueden descargar en su totalidad, están totalmente disponibles para ustedes por ser miembros de la comunidad académica de la UNAM. Y lo importante es que cuando ven el texto completo en formato HTML, recuerden que tendremos justamente un traductor y un narrador. En este caso, el traductor nos va a ayudar muchísimo. Si lo necesitan, puedo cambiar mi texto a español, por ejemplo. Y bueno, siempre dependo de la velocidad del internet, pero bueno, ahorita se va a estar ejecutando esta traducción que es hecha por una herramienta de Microsoft. Y bueno, pues ahí estamos. Pero también regresamos al idioma original. Quien se sienta cómodo con su inglés como segunda lengua, también puede estar pidiendo la narración de estos documentos e inclusive vamos a estar teniendo la posibilidad en estas líneas horizontales de HRM and small firm employee motivation before and after the Great Recession. Bueno, y aquí les decía, en las líneas horizontales también puedo descargar mi audio en formato MP3. Muchas veces me preguntan, ¿y no se puede hacer la narración en español? No directamente por parte de EBSCOhost. Hay una herramienta de Google que se llama Read Aloud, así este iconito que está aquí arriba,
Y pueden, estando en español su página, ustedes configuran para que se haga la narración en ese idioma y puede servirles. No es de EBSCO, pero bueno, si a alguien le sirve, maravilloso. Hablamos, voy a dar clic en una nueva búsqueda. Recuerden que en estas, bueno, aquí está el botón de publicaciones. Aquí pueden estar recuperando, como les decía, por ejemplo, Harvard Business Review por materia y descripción. Damos clic, perdón, como es Harvard Business Review, es el título, sí lo conozco. Entonces dejo orden alfabético. Damos clic en buscar y aquí vamos a tener acceso a este tipo de publicaciones. Aquí está Harvard Business Review desde 1922 al presente. Recuerden que si quieren estar teniendo este contacto directo cada vez que salga el nuevo título, pueden dar clic en compartir, generan también una alerta de correo electrónico, en este caso es una alerta de publicación, solamente hay que escribir igual nuestro correo electrónico y guardamos la alerta y ahí nos mantenemos actualizados con la publicación que hayamos localizado. Esto, bueno, pues es parte de algo bastante común, pero ahora sí nos vamos a la recuperación de documentos especializados. Por ejemplo, voy a ir aquí a una búsqueda avanzada. Yo quiero analizar o a lo mejor estoy haciendo un estudio comparativo entre la economía de México y Brasil, como quizá a partir de tipos de gobiernos similares o con ciertas características comunes o temas geográficos. Yo puedo decir, bueno, yo quiero un reporte de país de Brasil. Entonces, aquí vamos a escribir Brasil, estamos en la búsqueda avanzada, Brasil en inglés preferentemente. Aquí hacia la parte de abajo, yo pido que mi resultado venga en texto completo. Yo quiero información que venga a lo mejor de marzo del 2022. Yo quiero información sumamente actualizada hasta junio del 2022. Ahí está. Y entonces, ¿qué quiero? Bueno, aquí en tipo de publicación, aquí está Country Report. Por supuesto, si estuviera buscando un perfil de la industria automotriz, yo hubiera escrito en la caja de búsqueda Automotive Industry y ahí está Industry Profile, Market Research Report, lo que necesite. Entonces me voy hacia abajo, también puedo seleccionar por idioma, etcétera. Damos clic en buscar y entonces aquí viene uno de los documentos especializados. Miren, tenemos 8 resultados. Aquí, por ejemplo, podemos ver Country Territory Report, es de marzo del 2022, abril del 2022. Me gusta es más cercano. Entonces doy clic en este elemento. Y vamos a ver, por ejemplo, en este tipo de reportes de país, tenemos un panorama general, bueno, cuál es la situación de, por ejemplo, el presidente Bolsonaro, la tasa de desaprobación, en fin, tenemos la política monetaria, esta es una especie de resumen, pero aquí es en donde empezamos a encontrar los datos duros, la información que nos sirve, ¿no? Por ejemplo, un riesgo estratégico, aquí tenemos qué valor tiene en la cuestión política, en la cuestión económica, legal, de impuestos, operativa, de seguridad, y podemos empezar a ver, por ejemplo, en cuestión política, cuándo van a ser las elecciones presidenciales, legislativas, están en el gobierno. Curiosamente vemos aquí a muchos militares, ¿verdad? En temas aquí del gabinete, ya una cuestión económica, por ejemplo, podemos ver cuál es el porcentaje de cambio, el tipo de cambio del real, podemos ver el ingreso per cápita, tasas cambia, sí, la tasa de cambio, por ejemplo, cómo se ha estado dando históricamente, el riesgo o el ambiente de negocios, las fortalezas, las debilidades. Este documento es de 7 páginas. Este es digamos que un resumen muy ejecutivo, pero habrá otros documentos que tengan, por ejemplo, vamos al primero. En este caso, bueno, aquí me fui al registro detallado. Voy a dar clic en texto completo en PDF. Vamos a encontrar aquí un documento seguramente, miren, de 65 páginas, todavía con un mayor alcance. Entonces, aquí vemos, esa es una parte de por ejemplo, recuperación de información. Ya sabemos que se puede reservar en Google Drive, se puede imprimir, se puede enviar por correo electrónico, se puede tener el enlace permanente. Por último, miren, por ejemplo, información de empresas. Este es otro elemento. Por ejemplo, aquí vamos a pensar en Bimbo. Por ejemplo, Bimbo. Aquí estoy buscando el nombre de la empresa.
puedo buscar simplemente y entonces me va a decir, sí, mire, aquí está Grupo Bimbo, Corporativo Bimbo, bueno, a ver, Grupo Bimbo SABCB. Aquí tenemos información de acuerdo a los indicadores de la Bolsa de Valores. Es una información, es un resumen, es un tema muy ejecutivo. Pero si yo quiero tener más detalles en este botoncito de más o depende de la resolución de su pantalla, aquí está perfiles de la empresa. Ya sabemos que su nombre como cotiza es Grupo Bimbo. Entonces me voy a perfiles de empresa, aquí escribo Grupo Bimbo, Cemex, lo que sea, y doy clic en buscar. Aquí está en Grupo Bimbo, SADCB. Marketline es la empresa que desarrolla estos documentos. Entonces aquí está justamente el perfil de este elemento. La actualización es al 22 de febrero de este año y, por ejemplo, veo un panorama, una revisión general de la empresa, elementos clave, descripción del negocio, historia, empleados clave, biografías, principales productos y servicios, análisis FODA, principales competidores, etcétera. Entonces, aquí podemos también tener otro tipo de materiales, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante porque vamos a estarlo trabajando, lo vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, qué impacto tuvo el COVID-19 sobre esta compañía. En fin, aquí tenemos todos los elementos para poder estar trabajando con todos estos documentos especializados. Espero que con esto estén viendo un poco más allá de lo que podemos estar trabajando con Business Source Ultimate. Digo, no sé si hasta este momento haya alguna pregunta, duda o comentario. Del lado izquierdo vemos el nombre de las empresas, aquí el documento en donde están ubicados y la industria a la que pertenecen, por ejemplo. Lo mismo podemos, por ejemplo, estar teniendo, por ejemplo, nos vamos a, bueno, en este caso, ya vimos la búsqueda por publicación, la generación de alertas de contenido, ya vimos el uso de los tesauros. Son elementos muy puntuales que les van a ayudar muchísimo a estar trabajando con estos elementos. Entonces, no sé si recuerden que en preferencias pueden personalizar para tener en automático sus referencias bibliográficas, por ejemplo, en formato APA, cómo van a estar visualizando las páginas y todos estos elementos. Así es que, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta en particular. Estamos llegando prácticamente al final de la sesión de 30 minutitos, pero con esto hemos visto una nueva perspectiva de esta base de datos. Espero que les esté resultando de interés. Recuerden que pues siempre la biblioteca eh, digital tendrá elementos para apoyarnos, pero si alguien tiene alguna pregunta, duda o algo en particular o quiero repasar, bueno, yo los invitaría a que en el futuro nos visiten en nuestro canal que se llama EBSCO Español en YouTube. Ahí hay una serie de microvideotutoriales que les va a permitir estar resolviendo rápidamente cualquier duda que tengan a esto. Claro, con mucho gusto. Me preguntan, ¿cómo cancelo una alerta? Exactamente. Eh, Miren, por ejemplo, aquí en carpeta, justamente ahí es en donde se van almacenando todas las alertas que vamos generando. Aquí en el lado izquierdo vemos, por ejemplo, libros que tenemos, alertas de búsqueda, alertas de publicación. Lo único que hago es señalar, por ejemplo, alertas de búsqueda, me muestra lo que voy a tener o para lo que he generado. Puedo seleccionar la o las alertas que quiero eliminar, doy clic en eliminar elementos, doy clic en OK y listo, con eso ya estamos teniendo la eliminación de esas alertas que hubiéramos generado. Lo mismo en las alertas de publicación, aquí está lo que generé o de las publicaciones que marqué en otros momentos y elimino estos elementos, confirmo y listo, dejo de recibir estas notificaciones. Me preguntan, a ver, me dicen, en Econlit aparecen estos perfiles de la empresa, solo por esta plataforma. Perdón, es un poco confusa la pregunta, pero no, estamos hablando, la plataforma se llama EBSCOhost, ¿de acuerdo? Y lo que nutre a cada plataforma, lo que nutre a la plataforma son las bases de datos. En las bases de datos, por ejemplo, si usted está hablando de Econlit with Full Text, estamos hablando de una base de datos diferente, donde no estamos teniendo los mismos materiales.
en donde, bueno, ayer la revisábamos y tenemos aquí también, por ejemplo, vean que tenemos el acceso a publicaciones de otro tipo también que está totalmente orientado al aspecto de la economía y temas complementarios. Por supuesto, lo que podrían hacer es seleccionar bases de datos complementarios. Por ejemplo, para el ámbito de negocios, yo seleccionaría Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, la Econlit with Full Text, por ejemplo, y bueno, pues a lo mejor libros electrónicos, pero ahí tenemos estos elementos. Damos clic en aceptar y se trabaja de forma conjunta con con todas las diferentes colecciones que yo elija. Ahora, aquí hay una pregunta. Muchas gracias por la sesión. Tengo una pregunta. En caso de que no tuviéramos acceso a través de la UNAM, ¿tiene algún costo acceder a este tipo de materiales? Sí, los documentos que ustedes encuentran no son de acceso abierto. Si usted no pertenece a la UNAM, pues tendrá que acceder a los recursos a través de la institución a la que pertenece. Si usted me dice, es que soy egresada, no tengo, bueno, tendría que consultar usted con la biblioteca, con sus bibliotecas locales para saber como egresada qué puede hacer, pero no se puede hacer un pago individual, son suscripciones institucionales las que se hacen y bueno, pues la UNAM hace una importante pues inversión en sus recursos digitales, no son individuales. Entonces, espero que le sirva la respuesta a Deli. Entonces, bueno, pues con esto estamos llegando al final de nuestra sesión. No sé si haya alguna otra pregunta, duda o comentario. ¿Todo está en orden? Entonces, bueno, pues no me resta más que agradecerles muchísimo su participación y la perseverancia para estar en la sesión de hoy. Muchas gracias también a los organizadores por el esfuerzo de redistribuir correctamente los elementos. Entonces, detengo en este momento la grabación. Muchas gracias por habernos acompañado.